Holan 7 Internacional presenta su programa La Biblia Responde, dirigido por el pastor Joel Espino, programa que te ayudará a responder inquietudes y dudas sobre las Sagradas Escrituras y te ayudará a transformar tu vida. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Buenos días, mis queridos hermanos. Una vez más tenemos el privilegio de estar estudiando la palabra de Dios desde su cadena amiga Holan 7 Internacional. Saludamos a todos los hermanos que nos ven en este programa a través de Holan 2010 Metro y también que nos siguen en las plataformas de Facebook y YouTube. Bienvenidos todos, hermanos. Dios les bendiga. Es un privilegio estar una vez más listos para estudiar la palabra santa de Dios. Y en el programa La Biblia Responde hemos estado estudiando varias series. Estamos preparando muy pronto la serie de las 7 trompetas que estaremos dando a inicio en nuestros próximos programas. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de los juicios de Dios, para que vayamos entendiendo un poquito, enmarcándonos un poquito en lo que es el contexto de las trompetas. Porque si las 7 iglesias, los 7 sellos representan la historia del pueblo de Dios, sus persecuciones, la forma como Satanás atacó a la iglesia, la persiguió, y como Dios en su amor la guardó. Las trompetas representan la respuesta de Dios a todos esos ataques. Las respuestas que Dios vino y utilizó para contener al enemigo. Porque obviamente sin la intervención protectora de Dios no hubiera quedado nadie vivo. Si fuera por parte del enemigo, todos nosotros estaríamos muertos. Pero Dios siempre ha cuidado, cuida y cuidará a su pueblo. Pero vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios antes de abrir el libro santo de Dios en esta mañana hermosa. Vamos a orar. Cariñoso Padre, gracias te damos, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias te damos, oh Dios, porque tú eres bueno. Tú siempre estás con tus hijos. Tú siempre estás con tu pueblo. Oh Dios, en esta mañana queremos, Señor, de que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe a toda la verdad. Háblanos a través de tu gloriosa palabra. Que tu palabra sea una luz en nuestras vidas y en nuestro camino. Bendícenos, oh Dios. Acompáñanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Juicios de Dios. ¿Qué es realmente lo que está pasando cuando caen los juicios de Dios? Son la respuesta. Los juicios de Dios son la respuesta de Dios a los ataques del enemigo. Cuando los hijos de Dios son atacados, cuando los hijos de Dios son perseguidos y ultrajados, los juicios de Dios están ahí para darle protección a su pueblo, para darle el auxilio a su pueblo. En momentos difíciles, los juicios de Dios siempre han estado en la historia. Recordemos el Génesis. En el Génesis tenemos rápidamente, se nos viene a la mente dos, si no 3 juicios en los cuales Dios protegió a su pueblo. Recordamos el arca de Noé y a un mundo que lamentablemente perece, a un mundo que perece en el pecado, a un mundo que se obstinó finalmente a la hora del aguacero. Nomás 8 personas estaban adentro y obviamente una respuesta de Dios
a la abstinencia, al pecado humano. Porque realmente Dios es activo, hermano. Dios en la Biblia, Dios es activo, Dios no es reactivo. Hay personas que piensan que Dios meramente reacciona. No, hermano, Dios es activo y muchas veces es como en la salvación. En la salvación Dios tomó la iniciativa. En la salvación Dios toma la delantera y también pasa en los juicios. El mundo estaba totalmente perdido, dice Génesis, que todo pensamiento, en Génesis 6, todo pensamiento de los hombres era continuamente al mal. Estaban totalmente rebeldes y obviamente vino lo que es la respuesta de Dios. Y la respuesta de Dios fue fuerte, fue una respuesta contundente. Y es lo que Dios hace siempre, ¿ok? Es lo que Dios hace siempre. Tenemos el caso de Sodoma y Gomorra. Ahí estaba Dios tratando de salvarlos a ellos, pero ellos rechazan el último llamado. El pecado de ellos llegó hasta, dice que subió hasta el cielo. Y finalmente Dios rescata a Lot y caen los juicios. Entonces, los juicios de Dios siempre han estado en la Biblia. Los juicios de Dios, Dios siempre ha actuado. Él tiene su paciencia, Él tiene su misericordia, Él tiene su amor, pero llega un momento en que los juicios de Dios caen de una manera directa. Y eso es lo que resalta en la Biblia. También vemos el caso de Nínive. Nínive se arrepiente cuando va Jonás, pero lamentablemente la siguiente generación sigue el camino del pecado, sigue extraviada y finalmente caen los juicios de Dios sobre aquella ciudad. ¿Qué fue lo que pasó 40 años después de aquella generación? Los juicios de Dios generalmente rescatan al pueblo, siempre cuidan al pueblo, pero a veces el pueblo es rebelde y entonces, ¿qué pasa? Que los juicios de Dios no siempre caen solamente sobre los impíos. Muchas veces Dios también ha castigado a su pueblo por la rebeldía. Pero en el contexto que vamos a estudiar, el tema de las trompetas, en ese contexto es juicios de Dios contra las naciones del mundo, contra los que persiguen al pueblo de Dios, contra aquellos que atacan al pueblo de Dios, contra aquellos que continuamente persiguen al pueblo de Dios. Recordemos que la iglesia pasa una etapa durísima durante el periodo de los 1260 años, del 538 a 1798. Es un periodo largo, es un periodo en el cual Dios actúa de una manera directa y Dios interviene contra las naciones que iban lastimando a su pueblo, que iban persiguiendo a su pueblo, específicamente desde el Imperio Romano. Recuerden ustedes que el Imperio Romano es el primero en perseguir cristianos. Estamos hablando del Imperio Romano pagano. Nerón, Calígula, Claudio, Domiciano, Tito. Todos ellos persiguieron cristianos. Y después viene otra serie de persecuciones hasta que sube al trono Constantino, que para un poco. Pero entonces se transforma el Imperio Romano pagano en el Imperio Romano papal y las persecuciones vuelven. Esta vez ya bajo el estandarte del Imperio papal. Y la famosa Inquisición, la quema de herejes y una serie de persecuciones grandísimas.
Y en muchos lugares y en muchos países el pueblo de Dios fue atacado. Esto es importante aclararlo y tenemos que entenderlo. Los ataques que ha sufrido el pueblo de Dios. Entonces, siempre hay una respuesta de Dios a lo que le pasa a su pueblo. Nunca olvide esto. No es que Dios, porque en el quinto sello de Apocalipsis hay un clamor de las almas por justicia. Aparentemente están clamando por justicia, están diciéndole al Señor que necesitan recibir justicia, y entonces viene Dios, les dice que esperen un poco de tiempo, pero a la misma vez que eso pasa, el imperio papal entra en decadencia y recibe el golpe de la bestia, el golpe que está en Apocalipsis 13. Y así los juicios siempre tratan de salvar a su pueblo, de evitar que sea un daño mayor. Ahora, muchas veces los juicios de Dios también, Dios los ha permitido con propósitos redentivos, porque a través de los juicios que la gente pueda arrepentirse. Pero muchas veces sucede que el ser humano más bien blasfema contra Dios, blasfema y se obstina, como el caso de Faraón. 10 plagas, 10 juicios y sin arrepentimiento. El pueblo finalmente no conoció el arrepentimiento, ellos no trataron a ellos no les interesó arrepentirse, y finalmente entonces fueron ellos, finalmente ellos recibieron el castigo de Dios. Así que, mis queridos hermanos, lo vemos también en el caso de Jerusalén, cuando lamentablemente ellos dijeron, bueno, cuando Pilato les dijo, ninguna culpa he hallado en este hombre. ¿Y qué dijeron ellos? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Una declaración que nunca debieron haber hecho. Y que se cumplió finalmente allá por el año 70, cuando Tito le pega fuego a la ciudad. Y finalmente ahí destruyó a un Israel que ya había perdido el curso. Israel, desde la crucifixión de Cristo, lamentablemente había perdido la gloria de Dios, la Shekinah, la presencia de Dios. Ahora era la iglesia la que estaba al frente de la predicación. Más sin embargo, de alguna manera Dios siempre ha querido a su pueblo, pero ellos persistieron en la rebeldía hasta que fueron borrados prácticamente del mapa. Pero este daño que pasa sobre Jerusalén no es que queda sin pagar. ¿Por qué? Porque finalmente Dios, los juicios que Dios envía son contra el imperio romano. Y uno tras otro cayeron juicios de Dios. Igual pasa con Babilonia. Babilonia causó mucho daño. Estamos haciendo una retrospectiva bíblica antes de entrar a la parte de los juicios en Apocalipsis, porque nos estamos preparando para la serie de las trompetas. Esta es una serie importante. Y en el caso de las trompetas, pues entender que son juicios de Dios. Juicios de Dios para detener, castigar y aplacar toda la ira satánica que se manifestaba en los enemigos del pueblo de Dios, en los enemigos del pueblo de Dios. Porque hay que ser sincero, había mucho odio de parte de los enemigos del pueblo de Dios. Y la historia nos dice que Dios ha tenido muchos mártires, tantos hijos de Dios que han muerto bajo la persecución, la espada. Y sobre cada
sobre cada hijo de Dios que ha sido muerto, Dios pende un juicio y Dios tarde o temprano envía sus juicios. Así que, hermanos, tengamos la plena confianza de que Dios está al control de la vida, está al control del mundo. Dios maneja todas las cosas y no va a dejar Dios que perezcan. No va a dejar Dios que perezca el cristiano, el Hijo de Dios, en las manos de los impíos. Siempre me gusta recordar el principio bíblico de Eclesiastés, el capítulo 5. Eclesiastés, el capítulo 5, dice de la siguiente manera. En el libro de Eclesiastés, Dios siempre tiene sus maneras de actuar. Dios no es que ve la maldad, ve lo que está pasando en el mundo y no está actuando. Claro que Dios está actuando. Todo lo que pasa, veámoslo en el marco del gran conflicto. Hay dos grandes fuerzas. Obviamente que Dios es invicto, vencedor, pero a la misma vez el diablo existe y sus demonios, y hay que considerar el mal. No como una fuerza invencible, porque dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lucas 1:37 dice que para Dios nada es imposible, pero sí entender de que a pesar de que Dios obviamente ha triunfado y triunfará, pero que el mal tiene un grado de acción, un radio de acción, y más en aquellas personas que se resisten a someterse a Dios. Lamentablemente, Satanás tiene un reino y tiene muchos súbditos que se resisten a buscar de Dios. Dice Eclesiastés 5:14, hablando un poquito ahí, en el versículo 8, Eclesiastés 5:8. Si opresión de pobres y perversión del derecho y de justicia vieres en la provincia. Si usted ve injusticias, si usted ve maldad, si usted ve cosas que no son correctas, dice Eclesiastés, no te maravilles de ello. O sea, estemos conscientes de que esto va a existir, lamentablemente. Estemos conscientes de que el mal es una realidad, dice. No te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto. ¿Quién es el alto? El que hace el daño, pero sobre ese alto hay otro más alto. Pero sobre ese otro más alto hay uno más alto sobre todos ellos, y ese es Dios. Los juicios de Dios son respuesta de Dios a los crímenes que se cometen contra su pueblo, a la maldad que se comete contra sus hijos. Es la manera como Dios actúa en la Escritura para mostrar su desacuerdo y su castigo a aquellos que persiguen y lastiman al pueblo de Dios. Y Dios lo hace, obviamente, para refrenar el ímpetu del hombre malvado, de las pasiones humanas, pero también recordemos que sus juicios como tal, en toda la expresión de la palabra, en toda la plenitud, serán derramados en ocasión de el juicio final. Hablamos del juicio del trono blanco, cuando toda injusticia y todo hecho será castigado. Recuerden que hay un principio bíblico que es un principio del reino de Dios, y el principio dice en el libro de Romanos, el capítulo 1, versículo 19, que la ira de Dios está contra toda injusticia que cometen los hombres. Y el mundo está lleno de esas injusticias a diario, en los trabajos, en las comunidades,
en los pueblos, crímenes, violaciones, robos, fraude, estafas y una serie de pecados que lo que hacen es acarrear la ira de Dios. Así que, hermanos, con esta retrospectiva vamos a darle un vistazo a los juicios de Dios en Apocalipsis, pero antes vamos a escuchar dos preciosas alabanzas para ser edificados. Su luz
que aman al Señor, oh hermano, apercibido estás. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Dios, mis queridos hermanos, gloria a Dios. Te hayas listo, hermano, te hayas listo para cuando venga ese día final. Esa es la pregunta que nuestra decisión va a responder. Por eso lo más importante es aceptar a Cristo en tu corazón, entrar de lleno en el camino de Cristo y seguirle a Él. Ahora, hay algo importante, mis queridos amigos y hermanos, hay algo importante en el tema de los juicios. Cuando nosotros vemos, especialmente en Apocalipsis, los juicios de Dios se desarrollan en el contexto del daño y la persecución contra su pueblo. En la forma como el enemigo persigue al pueblo, y hay que hacer esta diferenciación. Las trompetas son parte de la respuesta de Dios hacia los ataques que sufre el pueblo de Dios, hacia los ataques que sufre su pueblo. Y las plagas también son respuesta de Dios para los que persiguen a su pueblo, pero las plagas se derraman cuando se da el fin de la gracia. Mientras en las trompetas hay gracia, misericordia, en las plagas finales no hay. No son el mismo evento porque algunos predicadores tratan de enlazar trompetas y plagas, y no. Usando el argumento de que en el juicio se tocaba la trompeta. Claro, en todo juicio, en el juicio, en la fiesta de las trompetas, en el Antiguo Testamento, cuando se daba en el calendario anual y se tocaban las trompetas, indicaba juicio. Pero estamos hablando de un juicio a los santos, de un juicio al pueblo. La fiesta de la trompeta era el juicio de Dios a Israel. Es un juicio que todos vamos a pasar. Pero cuando hablamos nosotros de plagas y trompetas, estamos hablando del juicio de Dios a las naciones que no se han convertido. A las naciones que prácticamente están sin buscar de Dios. Son pueblos que realmente están en rebeldía contra Dios. Específicamente, por ejemplo, cuando usted estudia Apocalipsis 16, vamos a leer algunos textos. En Apocalipsis 16, cuando se derraman las plagas, dice el Apocalipsis 16:4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos. Note bien, el principio está castigando Dios, por cuanto derramaron la sangre de los santos, y los profetas también tú les has dado a beber, pues lo merecen. También oí a otro que decía desde el altar: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. En ese contexto, el juicio es contra los que han derramado la sangre de los hijos de Dios. En el juicio final será sobre ellos, pero también sobre toda injusticia.
Dice el versículo 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle la gloria. Entonces nuevamente vemos que caen los juicios de Dios, caen sobre el pueblo de que está en rebeldía, pero es que Dios está defendiendo a los suyos. Es una respuesta de Dios. Este es un principio bíblico. Y está el énfasis de lo que dice el ángel. Justo eres, oh Señor. Porque recordemos un principio, hermano, y es que la justicia de Dios está totalmente sin discusión en todo esto. Me gusta aquella declaración. Esta es una de las declaraciones más hermosas de la Biblia, cuando Abraham está hablando con Dios e intercediendo sobre Sodoma. Recuerden que en Sodoma vivía su sobrino Lot, y Abraham está tratando de detener el juicio sobre aquella ciudad, y dice la palabra de Dios. Note cómo lo dice la palabra de Dios en el libro del Génesis, en el capítulo 18, hay una declaración hermosa acerca de la justicia de Dios. Y también de Dios. Me gusta porque Dios dice en el 17, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. O sea, tanta era la confianza y la comunión que había desarrollado Abraham con Dios. Por eso que siempre Dios lo llamó mi amigo Abraham. Y luego entonces, Abraham habla con nuestro Dios y dice la declaración en Génesis 18:25, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Ahí esta es una declaración muy, muy importante. Número uno, Dios es justo. Eso no tengámoslo en plena de duda, hermano. Dios es justo. Cuando hablamos de sus juicios es porque Dios los está haciendo acorde a la justicia perfecta de Dios, que es la única que realmente es. Número dos, dice Abraham, el juez de toda la tierra. O sea, Él es soberano. Dios es soberano, hermano. Usted y yo no podemos decirle cuándo y cómo. Él sabe perfectamente cómo lo va a hacer. Y número tres, hay otro principio. Hay otro principio allí. El juez de toda la tierra, dice Abraham, el juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. O sea, es Dios, el cimiento de Dios es la justicia. Y eso es algo que Dios siempre ha establecido. Justicia y amor, simiente de su trono. Así que nunca, cuando Dios actúa, hermanos, cuando Dios castiga, cuando Dios se presenta en la historia y manda estos juicios e interviene contra los impíos, es porque Él está protegiendo a su pueblo y Él es justo. Vamos a tener un último himno y regresamos para el cierre, mis queridos hermanos. Jesús pronto volverá al mundo con gran poder. Promesa nos dio y la cumplirá, su rostro podremos ver.
llegará su fin. Con gran majestad su voz sonará, gloriosa por el confín. Los ángeles tocarán trompeta de salvación, y los santos vivirán su eterna redención. Alabado sea el nombre de Dios. Muy pronto Cristo vendrá, muy pronto los juicios de Dios finalmente consumarán todo el mal que ha existido. Procuremos entrar en la obediencia a Dios, procuremos entrar en el camino de Cristo. Apartémonos de aquellas cosas que atraen la ira de Dios. No seamos nosotros objeto de esos juicios, al contrario, llenemos de gozo a Dios con nuestra obediencia y nuestra entrega a Él. Busquémoslo cada día más y dejemos que Cristo sea nuestra luz y nuestra guía. Vamos a orar. Cariñoso Padre, gracias te damos, oh Dios, por darnos el gozo de estar escuchando tu bendita palabra. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Señor, bendícenos en esta hora. Te agradecemos, Señor, porque hay salvación en Cristo Jesús. Hay libertad en Cristo Jesús y tú siempre has cuidado a tu pueblo. Cuando tú actúas es porque tú guardas a tu pueblo y no hay injusticia que no sea castigada, Señor. Así lo dice tu palabra y es el principio de tu reino y tu gobierno. La justicia imparcial, pareja para todos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a obedecerte y a provocarte a gozo y alegría. Bendiga a cada hermano que ha visto este programa, sea con todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Hasta pronto. Holan 7 Internacional presentó su programa La Biblia Responde, dirigido por el pastor Joel Espino, programa que te ayudará a responder inquietudes y dudas sobre las Sagradas Escrituras y te ayudará a transformar tu vida. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.